Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unos snacks saludables, súper fáciles y rápidos como siempre. Una receta que la verdad me encanta por lo rápido que se preparan y sirven para acompañar lo que querramos o para picotear en cualquier momento del día, así que vamos a prepararlos. Arrancamos la receta y vamos a tomar un queso crema, un potecito así como estos de queso crema. Acá si quieren pueden utilizar queso crema clásico, queso crema que tenga gusto, o también pueden utilizar algún queso crema light. Yo estoy utilizando un queso crema sabor 4 quesos. Así que voy a agregar todo este pote de queso crema dentro de un bowl. Y al recipiente donde venía el queso crema lo voy a lavar muy bien porque nos va a servir de medidor. Así que una vez que tengamos nuestro pote bien lavado, voy a tomar harina integral fina y voy a rellenar este pote. O sea que para esta receta vamos a utilizar un pote de queso crema y vamos a utilizar la misma medida de harina integral, que es la que yo estoy utilizando en esta ocasión. Una vez que hayamos agregado toda la harina integral, le vamos a sumar un poquitito de sal y semillas. Acá yo estoy agregando un mix de semillas que tiene sésamo, chía, lino y si quieren también le pueden agregar girasol, que queda espectacular. Una vez que hayamos agregado todo esto, con la cuchara vamos a ir integrando bien todo esto y cuando ya sea muy difícil hacerlo con la cuchara vamos a recurrir a las manos y vamos a formar un bollo. Si te gustan los bizcochitos, te invito a que mires estos videos que te voy a dejar el enlace acá arriba. En el canal hay unos bizcochitos materos que son súper simples de realizar y quedan espectaculares. Además hay unos bizcochitos integrales con semillas que quedan muy buenos. Y si les gustan los bizcochitos un poquitito más dulces, en el canal hay unos bizcochitos que son fáciles y económicos y no saben lo buenos que quedan. Y si les gustan las cosas un poquitito más saladas, en el canal hay unas galletitas saladas de queso y aceitunas que quedan muy buenas. Si no llegaron a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no se preocupen porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no se pierdan ninguna receta. Una vez que tengamos nuestro bollo bien formado, lo vamos a pasar a la mesada, vamos a poner un poquitito de harina integral y vamos a estirar bien la masa. Acá le dan el grosor a la masa que ustedes quieran. Yo la estiré bastante finita. Una vez que hayamos estirado bien la masa, vamos a tomar un cuchillo, vamos a ir cortando tiritas y luego vamos a ir cortando cuadraditos o rectángulos, o si quieren también pueden cortar unos triángulos. Esto va a elección de cada uno, córtenlos como más les gusten. Con los restos de masa que nos hayan quedado los vamos a unir, lo vamos a estirar y vamos a formar más de estas galletitas rápidas. Una vez que tengamos todo bien cortado, vamos a pasar a una asadera a la cual le puse apenitas una gotita de aceite y lo esparcí muy bien. Y dentro vamos a ir poniendo todos nuestros snacks. Una vez que tengamos toda nuestra asadera bien completa, la vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados por aproximadamente unos 10 minutos o hasta que estén así bien doraditos como se ven en la imagen. Miren qué bellos que quedaron. Así que anímense, prepárenlos y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.